Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre tres diferentes versiones de dimmer basados en TRIAC y con diferentes componentes. En primer lugar, tenemos el TRIAC para controlar una carga resistiva tipo lámpara incandescente que ya no se usan en la actualidad, pero que podemos encontrar en otros circuitos de regulación, por ejemplo en regulación de hornos de resistencias. Este sencillísimo circuito lo que permite es hacer un control más o menos, no tan pobre, pero a un costo muy bajo para el disparo del ángulo de fase de esta señal. El circuito está básicamente compuesto por la carga, que es una carga de tipo resistiva, el TRIAC, el DIAC, que es un elemento de disparo, que son dos diodos en contracorriente de aproximadamente 32 voltios, dos diodos Zener de 32 voltios en contracorriente y una red RC conformada por un capacitor de 100 nanofaradios y los condensadores y la resistencia que van a permitir alterar el ángulo de disparo. Una versión un poco más elaborada está conformada por un circuito basado en un oscilador de relajación por medio de un UJT que puede ser de referencia 2N2646 o 2N2647. El circuito conformado por la resistencia de 10K, el potenciómetro, el condensador de 0.1 microfaradio y la resistencia de 1K son los que van a permitir que a medida que se cargue y se descargue este condensador, se carga a través de la resistencia y se descarga a través de la resistencia interna que forma el UJT. Cuando corramos la simulación observaremos que aquí se genera un pequeño pulso que va a disparar el TRIAC. Los componentes D2 y U2 en la realidad son un optotriac de referencia MOC 3010 o MOC 3020. Cualquiera de los dos puede funcionar y van a permitir el disparo perfecto. Este circuito ya es un poco más elaborado, tiene un porcentaje de regulación mucho mayor, solo que algunos de los componentes tienen limitaciones interesantes. Por ejemplo, esta resistencia de 10K debe ser al menos de 5 vatios. Y el diodo 1N4742, un Zener de aproximadamente 12 voltios. Este circuito va a permitir el disparo del TRIAC en unas condiciones bastante interesantes. Cuando corremos la simulación, vamos a observar cómo se empiezan a dar los pulsos. A medida que colocamos más resistencia, observamos que los pulsos empiezan a disminuir. Vamos a hacer acá algo, pues, para efectos solamente de simulación que en la realidad no se hace. Vamos a unir el terminal de compuerta donde se está generando la señal con el terminal de compuerta con el punto donde se genera la señal. Correr nuevamente la simulación, observamos que hay un pequeño impulso de acuerdo a la porcentaje de resistencia que haya. Si vamos disminuyendo, vamos a observar que los pulsos van aumentando hasta llegar a un punto de disparos de prácticamente un encendido. Esta variación lo que indica únicamente es que están variando completamente que está variando el ángulo de disparo y por lo tanto la intensidad de la bombilla. Esto, vuelvo y repito, puede ser interesante cuando se vayan a controlar circuitos resistivos en hornos o algo así. Una tercera versión para este circuito, mucho más moderna y basada en componentes ya actualizados, la tenemos aquí en la imagen.
En primer lugar estamos utilizando un microcontrolador PIC 12F629 de muy bajo costo, el cual es alimentado con una fuente capacitiva de media onda que está compuesta por una resistencia R1 de 47 ohmios, una resistencia de tanque conformada entre C1 y R2, la resistencia R2 de 1 megohmio y la resistencia C1 de 100 nanofaradios, dos condensadores de rectificación y un diodo 1N4732 que nos va a dar la regulación muy pobre, pero una regulación suficiente para que funcione adecuadamente el microcontrolador PIC. Igualmente un condensador de filtro de 220 microfaradios a 25 voltios y un condensador para eliminación de ruido de 100 nanofaradios o el famoso condensador 104 que siempre utilizamos para ruido. Obsérvese que del circuito principal nosotros tomamos una de las dos señales que entra directamente al pin GP4, pin 3 GP4 del PIC 12F629. Acá obtendremos nuestra señal de disparo y será muy importante cuando analicemos el programa. De este mismo terminal, de esta misma fuente, digamos la fase, vamos a alimentar la bombilla que viene al TRIAC, el cual es disparado a través de una resistencia de 470 ohmios que sale del pin GP5. En los pines GP0 y GP1, que deben estar por medio de resistencias de pull-up ABCC, lo que vamos a obtener es el aumento o la disminución de el ángulo de disparo, que lo veremos posteriormente. Los diodos de 4 y de 5 los tiene como protección internamente el microcontrolador PIC, por lo tanto en la vida real o en la realidad no se deberían colocar. Con estos componentes ya nosotros podríamos obtener la alteración del ángulo de disparo. Simplemente cada vez que hay un cruce por cero se genera una interrupción en GP4, con lo cual vamos a alterar el tiempo de retraso para el TRIAC. La única señal de interrupción que nosotros vamos a utilizar en el programa está ubicada en el pin GP4. Dentro del microcontrolador PIC, digamos que lo único que tenemos de extraño está en que en los pines todos están configurados como entrada, excepto obviamente el pin de salida que es GP5, y activamos la opción de interrupción por cambio o GPIF en el terminal 4 de acuerdo a lo que tenemos en el plano, en el esquemático planteado. Los pines 0 y 1 que son entradas deben estar activados los pull-ups, deben ser totalmente digitales. Borramos la interrupción, la bandera de interrupción y activamos interrupciones globales y las interrupciones por puerto A. O sea, las únicas que están disponibles en este caso. Aquí no existe puerto A ni B, sino simplemente General Port. Cuando vamos a mirar la interrupción, simplemente lo que hacemos es, bueno, salvamos el contexto en estas instrucciones y verificamos si el dimmer, si hay alguna tecla pulsada. Si hay la tecla pulsada, debería ir a aumentar la dimerización, a disminuir la dimerización o simplemente a disparar. Esto se va a presentar cada 8.33 milisegundos.
Si está oprimida el GP0, entonces aumentará la dimerización, o sea, disminuirá la dimerización porque se aumenta el tiempo. Y lo contrario para el pin 1. Y simplemente si la dimerización es correcta, pues si no hay ninguna tecla pulsada, la lámpara debería prender dentro del tiempo estimulado. De esta forma podríamos nosotros reemplazar componentes ya bastante obsoletos como el 2N2647 u otros componentes que nos dan algunas veces dificultades. La simulación acá realmente no es visible en razón a los componentes internos del microcontrolador. Realmente acá, por ejemplo, faltaría un terminal de tierra. En la realidad, y al correr la simulación, no es posible ver esto, pero en razón a las referencias que toma el programa, porque es poco complicado tomar una simple referencia que se va a volver un cero cuando esto realmente nunca va a ser un cero, sino en algunos casos va a ser un componente positivo y en algunos casos va a ser un componente totalmente negativo. La única precaución para este circuito es el voltaje que soporta este condensador, que debe ser mínimo de 250 voltios. Como él va a absorber la mayoría de la resistencia, el resto del circuito no va a haber significativamente ningún incremento de voltaje adicional que pueda destruir los componentes. Después de estar funcionando el circuito, perfectamente puede durar mucho tiempo porque el microcontrolador, por insólito que parezca, a veces funciona mejor con este tipo de fuentes con una regulación bastante pobre, pero que de ninguna forma van a alimentar los terminales de salida. Muchas gracias por su atención.